Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Hoy es un programa que tiene aristas sensibles, fundamentales para toda la población, que tiene que ver con los principios, con los valores, principios que de pronto pueden estar, pero no sé si se encarnan, si se vivencian, o cómo pueden llegar a estructurar una sociedad con mejores días. Por lo tanto, el programa está muy preocupado por eso, por lo que ocurre. Cuando este ciudadano va a ir asumiendo sus virtudes, cuando el grupo político en donde vive le ayuda a ejercer esas virtudes. Para algunos son innatas o por lo que las ha ido construyendo con el tiempo. Y lo que ocurre en Santa Cruz, por lo menos que es donde nos ven en el programa, por eso me refiero a Santa Cruz, sus cultores, sus intelectuales, con los cuales hemos invitado, son los encargados de darte algunas ideas, porque fundamentalmente esa es la función del intelectual, señalarle por dónde va caminando esta sociedad. Y si no lo he hecho, yo pienso que ya es tiempo que los cruceños empecemos a escuchar a esa gente que tiene experiencia, que ha estudiado, que es pensante, y la función del intelectual en el mundo es señalarle, no como un brujo, sino decirle, mira, los rumbos son estos, nos estamos extraviando o estamos acertando. Para ello, hoy hemos invitado a Lourdes Cavero. Gracias, Lourdes, por estar acá, muy amable. Gracias. Día. ¿Cómo estás? Gracias. Víctor Hugo Áñez, ¿primera vez o ya ha estado acá en el programa? Ya he estado. Sí. No me has invitado muy a menudo, pero ya estamos. No, he venido otras veces. Ha venido otras veces ya, ¿no? Sí. Y también está la licenciada María Angélica Suárez, que es la directora del DUI, Departamento de Investigación de la RNMOREL. Gracias por estar acá, muy amable. No, para mí es el gusto, doctor. Hay momentos, una sociedad puede seguir durmiendo o de pronto no estar contenta con la forma como se está llevando las cosas. ¿Qué nos pasa a los cruceños? ¿Ustedes ven que hay ganas de sacudirse viejas taras o esto de alguna manera, hay cosas que molestan, pero todo está bien y podemos seguir así eternamente, como que ya todos nos hemos acostumbrado? Eso como principio del programa, ¿cómo lo ven? María Angélica. Gracias, doctor. Bueno, antes de entrar justamente al vivo, conversábamos un poco, me decías, principios sin valores. ¿Qué nos está pasando en la sociedad cruceña? Es el tema del programa, ¿no? El título del programa, principios sin valores, sin destino. ¿Qué nos está pasando en la sociedad? Creo de que hay un adormecimiento de la sociedad, no solamente cruceña, sino boliviana, ¿no? Frente a diferentes situaciones, ¿no? A un comportamiento que ya se ha hecho cotidiano, ¿no? Con el tema de la corrupción, cuando vas a querer hacer un trámite normal, legal, siguiendo las vías en la administración pública, te sale caro, te sale tedioso, te sale largo. Entonces la gente, ¿qué hace? Se va por otras vías que no son las legales, coimeando, dando, ¿para qué? Para que el trámite te salga de forma inmediata y directo. Entonces la sociedad se ha acostumbrado a esta cultura, ¿no? Prebendal de la corrupción. No es un tema solamente, considero yo, de que esté dentro de la administración, por eso digo, la sociedad se siente adormecida, considero, porque no ha despertado frente a esto. ¿Por qué? Porque en otras ciudades tenemos niveles de participación increíblemente en los diferentes municipios o ciudades grandes, consultas, participación social, participación cívica, ciudadana de diferentes formas en los ámbitos de los gobiernos municipales o de estas ciudades grandes, incluso consultas digitales, ¿no? Tenemos donde participan. ¿No te referís en el gobierno. A Bolivia? ¿Te referís a otros países? A otros países, pero acá no, hay un adormecimiento, ni siquiera los controles. Por ejemplo, tenemos una ley que es la Ley de Control y Participación Social, que viene a sustituir a la Ley de Participación Popular, que fue la que de una u otra forma hizo un boom
en Bolivia, aperturando más de 356 municipios de 14 que recibían recursos y de 14 que medio participaban. Entonces, esta ley a ser un éxito, principalmente en el área rural y no necesariamente urbana. A propósito de lo que estás diciendo en Achacachi, le han incendiado la casa de un alcalde porque no rinde cuentas. ¿Cómo lo ves, Víctor Hugo? Un principio sin destinos. La Biblia da principios. ¿Qué principios da? La Biblia está llena de principios en todas las áreas de nuestra vida. Cuando la gente la entiende como un libro religioso, no entiende lo que es la Biblia. Cuando la gente entiende que son principios de vida en toda área, entonces comienza a entender la Biblia. Ahora, hablando de tu pregunta inicial sobre Santa Cruz, yo veo a Santa Cruz en ciclos. Yo veo en Santa Cruz donde la gente ha tenido ciclos de aletargamiento, ¿no, verdad? Como estaba hablando Angélica. Ha tenido ciclos de realmente donde la gente ha originado cambios, donde la gente ha originado desarrollo. Y eso está en función, creo yo, de los intereses de cada generación o del componente de nuestra sociedad. Cuando entramos en ese aletargamiento de no me importa lo demás, me importa lo mío, mi interés es lo propio, lo que quiero yo es ganar mi plata, hacer mis cosas, que no me molesten, entrar en un egoísmo total, donde lo único que me importa es que yo esté bien. Esa gente, cuando entra en eso, la sociedad no entiende que al final del día lo que nos afecta a uno nos va a afectar a todos. Y han habido ciclos. ¿Y a dónde termina ese ciclo? ¿Este ciclo vos crees que terminó? ¿No continúa? Yo creo que hubo un tiempo del siguiente ciclo, a partir más o menos de los 50, 60, un hasta ciclo más allá. más un amplio. Ciclo donde a la gente le importaba a los otros, donde el interés era por todo, el interés era por los otros, buscando el bien de todo, porque considero que el bien de todo es el bien mío, ¿verdad? Entonces, pero si yo soy egoísta y pienso que el bien mío es lo único que importa, no entiendo que mi contexto, mi entorno, y si le va mal a mi entorno, a mí también me va a ir mal. Entonces, cuando las sociedades, las personas de esta sociedad, porque esto es algo personal, se centra en sí mismo, es como cuando comienza a ver ese aletargamiento. Yo creo que en Santa Cruz hemos entrado en ese ciclo, donde lo único que importa a las personas, en su gran mayoría, es lo que yo tengo, lo que yo cuido, mi área de confort, y no me interesa lo de los demás. Eso va a traer consecuencias en nuestra sociedad. Está trayendo, sí. Lourdes. Miren, excelente me parece el análisis. Lo que yo veo es que en realidad Santa Cruz, Latinoamérica, Bolivia y el mundo es el resultado de un modelo económico. Y el modelo económico ha hecho un esfuerzo tan grande porque las personas logremos ser individualistas, logremos ser como unas máquinas que lo único que buscan es la satisfacción individual, el beneficio personal o familiar y actuar totalmente como una máquina. O sea, hacemos plata, gastamos plata y sentimos satisfacción personal, sin preocuparnos absolutamente ni de nuestro entorno. ¿Por qué eso? Ni de nuestra familia. ¿Por qué? El capitalismo ha hecho eso, Oscar. Y más allá de la concepción ideológica que tengamos todos nosotros, el capitalismo es en realidad el papá de lo que está pasando en todo el mundo, a nivel personal, a nivel social. Ahora ya se probó, nivel político. Ahora se probó otro sistema y le fue peor. Se probó un sistema en Bolivia y en Latinoamérica, pero que desgraciadamente se dio, o sea, tenemos una constitución política en el que se declaran principios y valores, como el diálogo, como la solidaridad, la inclusión social. Es una constitución con una esencia profunda de valores. Díganme, ¿qué cumplen los que ejercitan la constitución política? Es una constitución que es de avanzadísima y que desgraciadamente más bien se la está intentando violar. Entonces, coincido plenamente con lo que decían, pero yo creo que es producto de un modelo económico en el que el desgaste está haciendo colapsar. No es casual la invasión de las langostas, el desplazamiento de las viviendas, el de que en una ciudad estemos con granizadas, en otra con poco más con un diluvio, inundaciones. ¿Por qué? Porque los canales están llenos de basura. No es casual todo eso, pero no es Bolivia.
O sea, ahora en Bolivia, ¿de qué somos abanderados? De hacer excelentes leyes y de no cumplir. Por eso es que, y además la indiferencia que tú dices, la indiferencia que viven las personas, las familias, tienen que ver con otros elementos. ¿Por qué en Bolivia estamos tan indiferentes? Siento que poco a poco la gente no quiere hablar porque tiene un poco de miedo. Siento que la escuela no analiza, la universidad no da espacios de análisis. Siento que la indiferencia tiene que ver también hasta con la flojera. Quieren que les diga, las sociedades y las personas y los grupos sociales son los que transformamos. No viene alguien, o sea, un redentor a transformar. Somos las personas, los grupos que tenemos que exigir que se cumplan nuestros derechos, que se cumplan nuestras normas. Acababa de decir nuestra compañera, miren, tenemos leyes que nadie conoce y Bolivia es eso. O sea, tenemos tantas leyes pero que no las estamos cumpliendo y estamos viviendo una indiferencia Entonces total. Quiere decir que hay otra cosa, no es una cuestión de leyes. No es, ¿no? Las leyes son pueden participar, Tampoco creo, un poco diciendo con Lourdes en el sentido de que solamente es el tema económico. El tema económico es consecuencia de, Así es. pero no es el origen. El origen es el tema, qué principios, estamos hablando de principio y destino, qué principios colocamos en el corazón de las personas desde que somos niños, ¿no es verdad? Todo lo demás, mire, el tema de una persona sea cochina o sea floja, es un tema de qué valores le han inculcado en su corazón desde su crecimiento, como familia, como sociedad. En el tema económico igual, el tema del egoísmo en las personas es el fruto de cómo me enseñaron a vivir mis padres, bajo qué principios, cómo me enseñó mis padres, primero mi escuela, después la universidad, después. Porque esas tres instancias son formadores de valores en las personas, ¿no es verdad? La familia, la escuela y la universidad. Entonces, cuando esas instituciones no están centradas en principio, sino simplemente en tu capacidad, qué es lo que podés hacer vos, cómo podés producir vos, esa es una línea de pensamiento, ¿no? Y eso ya influye en todo lo demás, influye en lo económico, lo que dice Lourdes, influye hasta si me voy a casar y me voy a divorciar o no, porque esas cosas también nos llevan, esas líneas de pensamiento nos llevan a buscar mis propios intereses sin preocuparme el de mi esposa o el de mis hijos. Entonces la gente comienza a actuar en un total egoísmo, centrados en sí mismos, donde lo único que importa es que no me molesten a mí. Entonces yo creo que el tema económico es consecuencia de qué líneas de pensamiento, de principio, como familia, como sociedad, estamos colocando. ¿No lo ves así? Bueno, yo veo de que hay una situación que incluso la Iglesia a nivel mundial lo ha tratado, que es el tema del relativismo. Todo es relativo. Hay una teoría de que dice, bueno, no quiere aceptar, por ejemplo, tenemos debates grandes como el tema de la eutanasia, el aborto, ¿no es cierto? Que para algunas sociedades se está volviendo relativo que, por ejemplo, el aborto no sea asesinato. Sin embargo, ¿por qué? Porque va contra la vida, ¿no? Entonces algunas personas, no, esa no es mi concepción, es de que es una opción para las personas. Sin embargo, se están perdiendo, hay un relativismo, para algunas personas puede ser malo, para otras bueno. Entonces eso es lo que está llevando a una degeneración del pensamiento y del ser social de la persona humana. El humanismo lo estamos perdiendo frente a la vida, frente a lo demás. Creo que es una cuestión también de principios, no necesariamente de la economía, sino que ya es consecuencia o viene a agregar el individualismo, la economía, bueno, la misma ciencia, el avance tecnológico que debería estar a favor del hombre y al servicio del hombre para mejorar su calidad de vida, viene ya a distorsionar estas cosas, que creo que es falta de humanidad. Creo que hay una falta de humanidad, de solidaridad, de compromiso, como decía al principio acá el colega, con el otro, ¿no? Con la otra persona. Entonces yo lo veo de que hay mucho este tema del relativismo que ha hecho hacer sociedades más individualistas, más segregadas, y en el caso de la cruceñidad muy estancada. Un ejemplo de ello son, si ustedes quieren medirlo, veamos la actuación de las instituciones. El Comité Pro Santa Cruz, que antes luchaba por los intereses pro del desarrollo cruceño o de la cruceñidad, ahora ¿qué ha dicho? Su último presidente no sabía ni por qué estaba ahí, no sabía ni cuál era realmente la finalidad del Comité Pro Santa Cruz. Entonces se han
perdido hasta los valores con los cuales hemos creado las instituciones. Ni que hablar del gobierno municipal, por Dios, es terrible entrar. Para empezar, porque ni siquiera tenés participación ni las demandas mismas que hay, habiendo una ley, decía Huerta, de control social y de participación que te obliga a que participes. Volvamos entonces a la función del principio. Es decir, pues ya se habla mucho de los principios. ¿Cuál es la funcionalidad del principio? ¿Qué es un principio? El principio es el origen de las cosas. Un principio, para que sea principio, es inalterable, es inconmovible, no puede cambiar, porque es el origen de las cosas, es como suceden, ¿sí? Entonces es como cuando la ley de la gravedad, esto se cae y siempre va a funcionar así, ¿la verdad? Porque la ley de la gravedad es un principio, ¿sí? En la economía funcionamos por principios, también en todo funcionamos por principios. Entonces yo no puedo cambiar esas cosas. Cuando yo comienzo a querer decir que este principio no existe y agarro y me largo del segundo piso, me voy a dañar, me voy a destruir. Entonces debemos entender que los principios son leyes fundamentales en la existencia del ser humano o en el manejo de una sociedad. Cuando uno comienza a violar esos principios, las cosas comienzan a ir mal. Ya. Ahora, si Como definición de principio me parece bien. Tiene otras definiciones, pero una de esas y es válida, ¿no? ¿Qué está mal entonces? Si el principio tiene esa bondad de coherencia y permanencia, más allá del tiempo. Porque es una decisión del hombre hacerla o no hacerla. Es el libre albedrío. Quiere decir que los roles entonces no están funcionando de acuerdo a principios. Claro, no está funcionando. Estaríamos un poco ya analizando. Hay una ruptura, digamos, de esos principios. Lo que yo un poco, y sobre todo para aclarar, yo creo que el modelo económico es la causa de la degeneración de todo lo que está pasando. O sea, ¿por qué se pierde y por qué hay tanto desgaste en este momento? Porque ese modelo, la intención de este modelo es eso, el desgaste del hombre. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué el hombre es individualista? Porque su lucha es de la búsqueda de la satisfacción personal. ¿Por qué tenemos problemas medioambientales? Por el exceso de consumo. ¿Se dan cuenta? El modelo está desarticulando el planeta, por Dios. O sea, yo lo que veo es que hay una desarticulación total del hombre, de la mujer, de las personas, y hemos empezado a perder el sentido. Y está sucediendo que estamos en contrarruta, ¿ya? ¿Qué ha pasado con la desarticulación de valores? O sea, las sociedades nos tenemos que organizar para hacer frente a lo que está pasando, porque no hay el respeto del hombre por el hombre, no hay el respeto por la vida, no hay el respeto por la madre tierra y por tu planeta, no hay el respeto por el ser, ¿ya? Hablando justamente de los principios, no hay el respeto. Y nos hemos empezado, o sea, si se dan cuenta, nos estamos empezando a perder. ¿Quién rearticula? ¿Quién hace? No somos los individuos solitos. Necesitamos articulación entre. Ahora te pregunto sobre eso. ¿Es el sistema económico o es que si yo no tengo principios, ningún sistema me va a funcionar tan bien? Yo parto por ahí. Yo parto del tema de que ninguna ley, ¿no es verdad? Ninguna ley transforma a una persona. Vos podés poner cadena perpetua, pena de muerte para quien cometa ciertos tipos de delitos y eso no va a cambiar a una sociedad. ¿Por qué? Porque al no tener principio, la persona, ¿qué es lo que va a buscar? Voy a hacer las cosas y mientras no me pillen estoy bien. No me interesa por mí mismo hacer las cosas bien, sino lo que me interesa es lo que me conviene y cómo voy a darle una vuelta a la ley para cumplir y autosatisfacerme. Si me pillan, mala suerte, pero si me pillan, aparentemente gané mucho. Entonces, el problema no está en la ley, el problema está cómo la persona está dispuesta, convencida de que esa ley es buena para mí, para todos. Entonces, si estoy convencido que la ley es buena para mí, para todos, para ese contexto social en el que vivo y esto es bueno para todos, la cumplo sin necesidad de tener un policía encima mío. Pero permítanme decirles, es que no es solo el individuo. La conducta de las personas, las actitudes, no dependen solo del individuo, dependen de la familia, dependen de la sociedad, dependen de la escuela y dependen de los valores sociales con los que estamos estableciendo. ¿Por qué nos diferenciamos los bolivianos
de X. ¿Por qué en otros países no tienen tanto desgaste como nosotros han empezado a enfrentar? O sea, es como el huevo y la gallina. Hay una estructura sistémica que influye. Yo tengo un hijo, lo he educado con todos los valores, ¿ya? Existen personas que se han educado en familias con muchos valores. Sucede que hoy día esos chicos están dentro de pandillas y consumiendo droga. ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos que enfrentar la problemática social y la problemática individual de manera sistémica, sobre todo en la educación. Los países que han invertido en la educación y que han abordado de manera sistémica, el problema es multifactorial. O sea, son muchas dimensiones que influyen. Sí. Yo quiero coincidir con ella en el sentido de que sí, es verdad, la norma, la imposición, la organización de las instituciones y el Estado mismo te obliga a ciertas cosas. O sea, naces dentro de un contexto ya predeterminado, ¿no? Donde la misma norma, la misma ley, obviamente te condiciona. ¿Por qué? Porque los valores no fueron seguidos también al principio, ¿no? Es verdad, es algo cíclico y es algo también que se integra, ¿no? Producto de eso, del consumo, tenemos el tema del cambio climático, de un montón de cosas que están afectando a la misma situación de vida y existencia del hombre, pero sin embargo no lo asumimos por esa individualidad de la estructura de nuestros gobiernos, de cómo funcionan o nuestras instituciones que son impositivas. Miren, vamos a ir a un pequeñísimo corte y volvemos enseguida, ¿puede ser? ¿Me dan ese permisito, por favor? Está con permiso. Volvemos enseguida. Hay un elemento. Hola, ¿qué tal? Estamos en el programa Tumpa Televisión. Estamos conversando acerca de algo que tiene que ver con los principios, si tienen destino, en todo caso, cómo los manejamos. En una sociedad donde todavía hay carencia de salud, de educación, muchas enfermedades, puede ser normal y eso sería lo grave. Es decir, no sé si los cruceños tenemos que resignarnos a vivir de esa manera. Sea como sea, se ve autoridades llevando cosas para la sociedad. A mí me gustó, por ejemplo, que la alcaldía haga un servicio, un seguro de los de 6 años a los 59 años. La gente puede, por lo menos llega y dice, el médico le dice, mira, anda a comprarte tu remedio. No hay remedio para esa gente, pero por lo menos llega. Hay elementos que son muy buenos. También sé que la gobernación, y yo lo dije otras veces acá también, compró ese acelerador contra el cáncer, ¿no? Me parece que es único en Bolivia en su capacidad, en su nivel, y como elemento básico, esperanzadores, ¿no? de ir mejorando las cosas. Pero, ¿qué va a pasar, por ejemplo, este 21 de febrero, la sociedad va a salir a pedir un derecho, una especie de consulta, como decía acá Lourdes? Es decir, también hay una sociedad no respetada. Es decir, ¿cómo se le puede pedir principio a alguien que vivió a golpes, que se despertaba y de pronto escuchaba la banda marcial, decía, se suspenden las clases por orden del sagrado ejército, y no era más? Protestabas y te llevaban a otro país, bueno, sigue siendo... Es decir, ¿qué principio le podés pedir también a esa persona? Si el mismo superpoder del Estado, que es el Estado, lo invalida como sujeto. Entonces también hay acá hay un ida y vuelta, ¿no les parece? Sí, pero fíjense que el tema es yo creo que en ese tema, ¿por qué estamos como estamos? Es porque la misma gente, la misma sociedad, no entiende lo que es el principio de autoridad. El principio de autoridad deben entenderlo los que están en autoridad y los que están bajo autoridad. ¿Y qué es lo que significa eso? La autoridad el poder debe ser ejercido con opciones, con honra, con respeto. No estoy en la autoridad para que todo el mundo haga lo que a mí me da la gana. Y eso el pueblo debe saberlo, porque cuando no lo sabe, su voto no es correcto.
¿verdad? Su voto es emocional, su voto no es pensado. Y vuelve a instaurar en el poder a una persona que no lo merece. Pero cuando la gente sabe qué es lo que es el ejercicio de la autoridad, a quien no respeta esa autoridad siendo autoridad, no lo vota, no le da su voto en la siguiente elección. O comienza a hacer ciertas acciones para sacar a esa autoridad de donde está colocado y está cumpliendo mal su función. Ahora, el 21, una consulta a una nación y hubo un resultado. Todos debemos cumplirlo, las autoridades y los que están bajo autoridad, ¿no, verdad? Porque es el ejercicio correcto de la autoridad. La gente va a decir eso, seguramente estamos aquí. Hay gente que votó sí, tiene derecho de manifestarse, tiene derecho de decir, bueno, yo sigo diciendo que sí, está bien, pero él no ganó, él sí perdió, ¿no es verdad? Hay que respetar esa situación que ya es, si hablamos del principio de la autoridad, es algo decretado. Es legal. ¿No, verdad? Fue legal. Es algo decretado. Es un principio democrático. ¿No, verdad? Entonces, Es un principio el gran problema es que si yo quiero, a través de otros factores, hacer y manipular la decisión Yo de pregunto otra una cosa. ¿Los padres trabajan en principio con sus hijos actualmente? No trabajan. Sus padres están trabajando, Oscar, y lo menos que hacen es Sí, pero Están poder- trabajando en su oficio, pero no en su trabajando paternidad. en su Pero oficio. vos podés trabajar y- Pero no en su paternidad. Ya, porque ahí estaría. Yo la otra vez comentaba con Víctor Hugo el pasaje bíblico cuando el diablo lo tienta a Jesucristo. Y Jesucristo lo único que le responde, escrito está. O sea, no cede a lo que el diablo le ofrecía, porque entre él y el Padre ya tenían algo escrito. Lo que no sé es si los padres escribimos a nuestros hijos, somos incapaces. A ver, hago una pregunta. No sé, es decir, Hago no sé una si el pregunta. padre tiene algo ¿Tenés escrito. hijos, Angélica? Tengo 3. ¿Tú también? De 2. Bueno, ¿cómo los padres normalmente crían a sus hijos? ¿A ser obediente o a ser responsable o sin límites? Bueno, Responsable no, generalmente comúnmente obediente o Hoy, sin límite. sin límites. Ahora, Hoy pero no hay una situación ¿Cuál es Hoy la no hay mejor, norma. cuál es la ideal de criar a nuestros hijos? con el ejemplo. Ser responsable. Ser responsable. ¿Qué Exactamente. significa ser responsable? La obediencia tiene esta característica. La obediencia obedece a una autoridad, a una persona. Entonces, cuando la persona, mamá está presente, yo hijo obedezco. Cuando papá está presente, yo hijo obedezco porque me manda a hacer las cosas. Cuando unos padres consiguen hacer a su hijo responsable, yo obedezco a un principio, a una convicción interior. A lo escrito. A lo escrito, que dice la en Biblia el en este corazón, caso, sí, en el que escribió mi padre en mi corazón. Por ejemplo, algo muy sencillo. Una cosa es que tu hijo acomode su cama, su cuarto, porque vos se lo decís y le mandás todos los días. Otra cosa es que le escribas en su corazón esa norma y él lo haga por convicción y vos te despreocupás. De colaboración. Entonces tenés un hijo responsable. El tema con las leyes es que la gente debe ser responsable con las leyes y sin estar alguien que te diga que tenés que cumplirla o amenazándote la cumplas. Y eso es para los que están en autoridad y para los que estamos bajo Ahora, autoridad. ¿por qué, por ejemplo, es gráfico, la gente que normalmente ha caído en drogas o alcoholismo, fundamentalmente no tienen nada escrito con el padre, con los padres? Hay una... Sí. Por lo Hay tanto una viene, ausencia. por lo Hay tanto una viene relación con alguien nombre del viene y le padre. dice, droguémonos. Sí, dice él. Total, no tiene nada, ninguna referencia para decir, en mi casa esto no debe existir, no. Camina. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Cómo uno puede estructurar estos principios como para que tengan una solidez? Porque si no, vamos a quedar sin destino y lleva a la sociedad al sufrimiento. Porque hay grandes cantidades de gente que sufre por su ostracismo social, porque no han podido traspasar límites, porque caen en las drogas. Es decir, no solamente un problema político, sino también un problema humano, sí. Yo creo que ahí cumplen una función social realmente las instituciones, fundamentalmente de gobierno, porque no solamente el gobierno está para gobernar e imponer políticas
sino imponer políticas públicas de convivencia en sociedad. Sí, pero ¿no? el gobierno es reflejo también de los individuos, y si nosotros no escribimos nada desde hoy... Lourdes dijo algo importante, hay que trabajar en la familia. Claro, pero el problema es que tenemos muchas familias disfuncionales, mucho más cuando estamos hablando nosotros ahora de que la mayoría de la gente ha migrado de Santa Cruz. Y esto no es un fenómeno actual, es un fenómeno histórico. Eso fue desastroso. Es un fenómeno histórico. Desde que se fundó Bolivia, este país no fue viable en la generación de empleo, entonces la gente migró. Y ahí tenemos producto que no llegamos ni siquiera a 11 millones de habitantes, y según un estudio deberíamos estar por arriba de los 80 millones. Todo el mundo migró siempre de Bolivia, ¿no? Entonces, ahorita hay familias donde quedó la abuela con el nieto, ¿no? Y la abuelita es la que tiene que ver y atender qué valores le podés transmitir si el papá lo dejó, la mamá se fue y por esas desgracias de la vida no volvió. O sea, es terrible la situación. ¿Por qué es no importante podemos hacerlo como un principio? Vuelvo a insistir, ¿por qué es importante? A ver si lo podemos sintetizar para que quede claro que nos está viendo. ¿Por qué es importante un principio? Porque el principio te dicta cómo son las cosas. Entonces, si vos no entendés eso, vas a hacer las cosas equivocadas. Porque sobre todo tenemos que tener referentes de hacer bien las cosas, de hacer, no afectar al otro, ¿se dan cuenta? Y eso no se instaura ni solo en la familia ni solo en la sociedad. En realidad hay multifactores que van influyendo, porque ahorita, ¿qué norma se obedece? O sea, ser obediente. Yo hago para que me miren, yo hago para aparentar, yo hago para que no tenga problemas. ¿Se dan cuenta? La esencia del ser humano, lo único que está logrando hacer es vivir en una superficialidad. Y hay un abandono total a la escuela, a la familia, a la formación de los padres. Los padres, hoy cada vez más joven la mujer tiene hijos, accidentalmente, desgraciadamente. Es un accidente tener familia y tener hijos, y por accidente empiezan a crecer. No tenemos ningún tipo de orientación, y lo que sucede es, ¿qué es lo que se hace en la familia? ¿Qué es lo que hacemos con los hijos? Les damos lo que necesitan, y lo que necesitan en realidad son principios, valores, convivencia, diálogo, ¿ya? Se necesita mucho diálogo, mucha comunicación. Estos principios, estas normas se trabajan en comunicación con la familia, en comunicación con la escuela. Resulta que los chicos de familias migrantes, y yo la verdad creo que son las familias inmigrantes las que tienen problemas, pero también son las familias tradicionales que tienen problemas, porque una familia tradicional formada por padre, por madre, por hermanos, por abuelos, las familias están ocupadas en otras cosas. ¿Qué da? Normalmente la sociología descubre que los principios, básicamente, pero en su esencia más profunda, da estabilidad. Te voy a dar un principio. Perdón, no. Eso es después. Claro, perdón. Lo básico te da equilibrio. Estabilidad. Sí, y mucho equilibrio. Ojo que esa palabra es fundamental. O sea, después vendrán todos, pero el principio me da estabilidad. Así es. Por lo tanto, el chico, la chica, la joven, si tiene que rechazar algo, lo va a rechazar con total tranquilidad, porque está estable en sus principios. Totalmente. Si no hay principios, cualquier cosa le puede servir. Te puedo hacer mención a un versículo de la Biblia. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por lo que desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Ahí aparentemente parece un Dios malo, pero no es así. ¿De qué conocimiento está hablando? Está hablando de los conocimientos de los principios de Dios, porque está hablando de sus mandamientos. Correcto. Cuando un padre, una madre, aplica en el corazón, como me gusta lo que vos decís, los escribe en el corazón del hijo, todos esos principios, esos valores, no hay destrucción del niño o de la niña, primero. Segundo, cuando no lo escribe, ese padre es echado del sacerdocio, y la gente lo confunde, cree que es la sotana. El sacerdocio es el papá. El sacerdote de la casa es el papá, la autoridad, ¿no es verdad? Esa persona entra
fuera del esquema y el hijo entra en rebeldía, por eso lo echa fuera de la autoridad. ¿No es verdad? Le quita el sacerdocio porque entra en rebeldía, porque no grabó en el corazón. Ahora, cuando el padre graba en el corazón de los hijos esos principios, esos hijos tienen estabilidad, como has dicho. ¿Por qué? Porque tienen una correcta identidad. El ejemplo que diste del diablo tentando a Jesucristo, le dice, si Jesús tenía hambre, dice, está en el relato bíblico, porque decía 40 días estaba en ayuno. Entonces, la gente se enfoca en convertir las piedras en pan. Le dice, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan y come. Pero en realidad el pecado no era por el hambre, la tentación fue a su identidad. A ver, demostrame si sos el hijo de Dios. Claro. Demostrame haciendo algo. Demostrámelo a mí, a ver, y convertí estas piedras en pan. ¿Quién sos vos? No sos nadie. Pero resulta que el padre había escrito en el hijo lo que tenía que escribir, y él tenía una estabilidad en su identidad. Cuando una persona responde correctamente a su pregunta, ¿quién soy yo aquí adentro?, le da esa identidad, tiene un destino asegurado. Las personas sin identidad no tienen un destino asegurado, son deambulantes, no tienen estabilidad. Entonces, aún teniendo dinero. Aún teniendo plata. Porque con plata, hasta vos has visto mucha gente con plata que se suicida, que toma drogas, que no sé qué, porque la plata no da estabilidad. Ahora, es la identidad que da estabilidad. De la mano de eso está también cómo la familia aborda toda la dimensión afectiva, Oscar. O sea, hay un abandono afectivo y eso también se traduce en el desequilibrio de lo que es la vida y en la construcción de la identidad. Que la construcción de la identidad está de la mano con los principios, con los valores, que los vas aprendiendo con la experiencia. No aprendes a desarrollar valores, principios, ni siquiera viendo películas. Aprendes a partir de la vivencia cercana de tu familia, de tu comunidad y de lo que vas observando y lo que va sucediendo. ¿No es cierto? Unos minutitos, el último corte y volvemos enseguida. Lo que pasa es que has abordado... Sí. Hola, ¿qué tal? Estamos acá en una conversación. Se pone más interesante fuera de cámara, así que te voy a filmar lo fuera de cámara para que... Estamos conversando con Víctor Hugo Áñez, que es pastor, María Angélica Suárez, que es politóloga, y Lourdes Cabero, que es psicopedagoga. Así que estamos hablando acerca de los principios sin destino. Ahora, ¿por qué sin destino? ¿Cómo lo ven el título del programa? Principios sin destino. Si ya vemos que los principios generan una estabilidad. Y esa lo grave de la no estabilidad es que te deja algo que no tiene un asidero o un fin. Queda suelto. Y ahí viene la angustia, que la podés tapar con dinero, con prostitución, con guerra, con peleas, con ambición. Y los únicos encargados de dar esa estabilidad que le permite, la estabilidad, lo bueno es que le permite al individuo desarrollar potencialidades. Cuando no desarrolla potencialidades, va y le echa mano a lo de los otros, llámese corrupción. Yo diría que el título sería con principio, buen destino, sin principio, mal destino. Porque está ligado, el destino de una persona está ligado a qué principio sigue. Ahora, hay que entender algo. Todos buscamos un destino próspero, ¿sí? Todos queremos ser prósperos. En lo posible. Sí, y la Biblia dice, y quiero que seas prosperados en todo, y que tengas salud y que prospere tu alma. ¿Sí? Entonces, el propósito de la creación es que todos seamos prósperos. El problema es que la gente confunde lo que es prosperidad con plata. No es eso. No es eso. Exclusivamente. La prosperidad es un éxito integral. La prosperidad es un éxito en cada área de tu vida. Yo te hago pregunta. Si yo soy un hombre millonario... No me preguntes mucho, así no, que... A todos, al público. Si yo soy un hombre millonario y fracaso como padre,
soy próspero. No, soy millonario. Es la integralidad no la prosperidad. Sí. Entonces, en mi relacionamiento, en mi matrimonio, en mis relacionamientos de amistad, en mi familia, ¿cómo son esos? ¿Soy exitoso ahí? Ok, es parte de una prosperidad. La economía, el vivir con cierta holgura, es también parte de una prosperidad. Pero hay una pregunta, vuelvo otra vez al tema de la identidad. Cuando la persona no es exitoso consigo mismo, cuando mi yo interior, yo no estoy satisfecho con mi yo interior, cuando yo creo que mi nariz es fea, cuando mi carácter es feo, que mi calva es fea, entonces yo no estoy conforme conmigo mismo, no importa la plata que tenga, no voy a ser próspero, porque no me quiero a mí mismo, no me amo a mí mismo, no me considero una persona valiosa. Si yo no me considero una persona valiosa, ningún millón del mundo me va a hacer sentir valioso. Siempre voy a necesitar más. Siempre voy a necesitar más títulos, más estudios. Ahí tendrías razón cuando Dios le dice, este es mi hijo amado, tengo contentamiento, complacencia, ¿no? Sí, eso fue escrito en el corazón. Cuando un padre no lo ve al hijo, no le declara que está complaciente, vas a tener un hijo no estabilizado. No estabilizado. ¿O no? Ahora, vamos, María Angélica. María Angélica nos están viendo como diciendo, estos están hablando pavadas. Esto no saben qué es lo que dicen, está por irse. Tiene que ver también con el proyecto de vida, ¿no? ¿Qué haces tú para construir y ayudar a construir el proyecto de vida? Y el proyecto de las sociedades tiene que ver con el proyecto social, que tiene que coincidir con el proyecto de vida de los que vivimos. ¿En tu universidad cómo están manejando esto? Bueno, la verdad es que en la universidad también creo que está en una crisis de valores. Es de la René Moreno. De la René Moreno, en una claro, crisis para que la gente sepa, donde ¿no? Estamos 100.000 estudiantes, aproximadamente 3.000 profesores con administrativos, y creo que estamos en una crisis. El año pasado se sintió muy fuerte, donde los estudiantes prácticamente protestaron pidiendo un cambio, ¿no?, en la universidad, de que tenga mayor contacto con el pueblo, se mejore la calidad de formación de nuestros estudiantes, de nuestros profesionales, se investigue y se haga interacción social, o sea, que la universidad sea útil, tenga impacto en la sociedad. Y creo, por eso les decía, la sociedad cruceña estamos mal, y somos parte, nombraba el comité cívico, la universidad es otra situación, porque es una universidad pública que debe estar respondiendo a su pueblo. Entonces estamos ahí aletargados, inquistados, y eso hay que cambiarlo. ¿Y cómo hay que cambiarlo? Para empezar, hay gente que no se siente feliz con lo que hace. Yo me siento feliz enseñando, me siento feliz investigando, ¿no? Me siento feliz, y yo creo que pasa por eso también. Creo que la riqueza mayor que puede tener un ser humano es sentirse feliz con lo que hace, con lo que está haciendo, ¿no? Desde transmitiendo enseñanzas, de transmitiendo a su hijo, desde cocinando algo, porque si también cocinas sin amor, o sea, sin pasión a las cosas, yo creo que hay que ponerle pasión, ¿no? Y eso nos falta a los cruceños. Los cruceños fuimos realmente gente muy luchadora, porque siempre se los marginó. Hay hitos históricos, ¿no?, de defensa, como cuando se hablaba de los cruceños en 1921, en 1920, la Sociedad de Estudios Geográficos saca un memorándum, viene después la democracia, la participación de las instituciones. Ahora que hay no sé, la sociedad está parada, está letargada. Tenemos leyes, normas, ¿no es cierto?, del Estado que nos dicen participen, entren, y nadie dice nada. Nadie dice nada. Los que están adecuados de la sociedad civil para controlar al Estado, nadie dice nada. Tenemos un control social, tenemos participación, pero no la hacemos. Nadie está contento con lo que tiene. Por lo tanto, yo creo que también esa es una opción de poder ser feliz, de vivir en principios, de sentirse contento con lo que tiene. Y la universidad nos falta eso, por eso estamos entrando este año en una reforma. Yo no le llamaría reforma, y yo le he llamado y he postulado en la universidad una transformación, un cambio, una creación, una nueva universidad. Hay que repensar la universidad, pero no desde la misma universidad, sino desde la sociedad. Por eso participo de que en este cambio debe entrar la sociedad civil organizada, los grupos, los movimientos, a opinar de qué quiere su universidad, qué quiere que su universidad impacte en la sociedad, ¿no? Y soy una crítica, internamente lo he dicho, por eso estoy postulando
de que debe hacerse un congreso constituyente de la universidad, pero donde participe socialmente la sociedad cruceña en todas sus instancias. ¿Un congreso constituyente? Sí, un congreso sería constituyente. bueno, sería bueno. Eso es lo que postulo. Lo que pasa es que creo que ¿Y, necesitamos un perdón, proyecto. ¿y hay oídas para eso o está, Sí, está totalmente cerrado? Ahorita hay un congreso que, bueno, han aprobado o están por aprobar en el Consejo Universitario para el mes de octubre. Ahora, yo estoy postulando en el Congreso, digamos, tenemos normas de que debería ser el gobierno, docentes y estudiantes. Yo estoy postulando que realmente las instituciones de la sociedad civil cruceña participen, porque hay mucha crítica a la universidad y debemos oír porque respondemos a la sociedad. Somos una institución pública que debe hacer lo que su sociedad quiere, hacia dónde vamos. Ahí venía lo del destino. Si no tenés destino, si estás sin destino, ¿a dónde vas? ¿A qué apuntás? Che, ustedes saben que el tiempo social, acá corre y ya no estamos yendo, ¿Qué vamos a hacer? Ya no estamos... Che, a vos que... Gracias gente, mira, ya están haciendo así para que nos vamos, somos incómodos. Sí. A vos que me seguís todas las semanas, te mando un beso enorme. Espero que el programa te haya gustado. Chao, chao. Claro. Pero aunque mi pastor